Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase dominical o con este par de clases dominicales que estamos desarrollando cada semana. Y vamos a comenzar entonces en este momento con la ayuda del Señor con la clase de los atributos de Dios. Vamos entonces a la clase número 24, los atributos de Dios. Y vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos a través de esta clase. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu fidelidad, por la vida que nos das, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Te rogamos, Señor, que tome nuestros corazones, nuestras vidas y que nos ilumine, Señor, a través de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos reveles las verdades de tu palabra, Señor, y que puedas, Señor, abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir, Señor, para comprender, conocer lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Y que todo conocimiento, Señor, que venga de ti, Señor, no sea para tener más conocimiento, sino sea para amarte más a ti, Señor, para alejarnos más del pecado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces estamos con el tema de los atributos de Dios. Vamos a la clase número 24. Hemos visto en estas clases, hemos visto los atributos comunicables de Dios, hemos visto los atributos que describen el ser de Dios, los atributos mentales, los atributos morales que ya los vimos en las clases anteriores y hace unas clases atrás estamos estudiando los atributos de propósito, donde estamos estudiando la voluntad de Dios. En este atributo de Dios, de la voluntad de Dios, nosotros mencionamos que la voluntad de Dios, este atributo, se puede definir de la siguiente forma. Atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Vimos en las clases anteriores la voluntad de Dios y lo trazamos en tres líneas. Número uno, la voluntad de Dios en general. Después estuvimos viendo la voluntad de Dios secreta y revelada, que fue lo que vimos en la clase anterior. Y en esta clase estaremos viendo la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es la voluntad perfecta de Dios? ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Y vamos entonces a comenzar con esta parte de la voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios, hemos nosotros mencionado cuando comenzamos a ver este atributo de la voluntad de Dios, vimos que la definición que nosotros hemos mencionado en la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Dios es y lo que Dios hace. Y habíamos explicado que lo que Dios es se verá a través de lo que Él hace y que lo que Él hace se filtra a través de lo que Dios es. Entonces, por eso hemos hecho hincapié en estas dos palabritas. Lo que Dios es lo que Dios hace. Lo que Dios hace, lo hace en base o en virtud de lo que Él es. Muy bien. Y veíamos en la clase anterior la voluntad de Dios que se derivaba, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que se derivaba en una voluntad secreta, una voluntad no comunicada al hombre, no comunicada a nosotros, y es una voluntad en la que entonces abiertamente es la providencia de Dios, todos los decretos de Dios, todo lo que Dios tiene a bien realizar, pero que nosotros desconocemos. Y también veíamos la voluntad revelada de Dios. En esta voluntad revelada de Dios explicamos que generalmente la voluntad de Dios, en su mayor peso, tiene que ver con
lo que Dios está expresando en su palabra a través de los mandamientos. Entonces, la voluntad revelada de Dios tiene que ver con lo que su palabra expresa y lo que nosotros recibimos de su palabra a manera de mandamientos, que entonces nos lleva a la obediencia, ¿sí? Ahora, la voluntad de Dios explicamos en la clase anterior, entonces es voluntad para esta clase, perdón, vamos a ver entonces ya entendiendo la voluntad secreta de Dios, la voluntad revelada de Dios. Ahora vamos a ver que también la voluntad de Dios se puede ver como voluntad perfecta de Dios y como voluntad permisiva de Dios. Hay dos tipos de voluntades, hablando teológicamente de la voluntad de Dios. Una es la voluntad perfecta de Dios, otra es la voluntad permisiva de Dios. Veamos lo que es la voluntad de Dios perfecta, la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios la vamos a entender como la voluntad de Dios que está de acuerdo a su palabra, sencillamente. Aquella voluntad que se va a sujetar a lo que Dios está mencionando a través de su palabra, esta es la voluntad la voluntad de Dios que está de acuerdo a su palabra, conocida también como voluntad perfecta de Dios. Esta está de acuerdo a su palabra. Entonces, si está de acuerdo a su palabra, esto significa que entonces si está de acuerdo a su palabra es algo que nosotros conocemos, algo que se nos ha dado a conocer, por lo tanto estamos hablando de una voluntad revelada de Dios para nosotros. Entonces la voluntad perfecta de Dios está totalmente ligada o deriva de la voluntad revelada de Dios. Esta voluntad revelada de Dios entonces nos va a mostrar lo que Dios quiere que acontezca y el camino de Dios, porque la voluntad revelada de Dios, explicábamos hace unos segundos, tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, esta voluntad revelada de Dios tiene que ver con lo que Dios mismo quiere que acontezca y el camino de Dios, ¿sí? Muy bien, ahora, la voluntad permisiva de Dios, que es distinto a la voluntad perfecta de Dios, vamos a definirla. La voluntad permisiva de Dios sencillamente es aquella voluntad que no es la voluntad perfecta de Dios. Y aquí mucha atención. La voluntad perfecta de Dios es aquella voluntad que está plasmada en su palabra, aquello que Dios quiere, el camino que Dios quiere que sigamos, lo que Dios quiere que acontezca. Y la voluntad permisiva de Dios, aunque Dios permite su voluntad algunas ocasiones y en algunas formas, como vamos a estar explicando en esta y en la siguiente clase. Sin embargo, esta voluntad permisiva es aquella que no es la voluntad perfecta de Dios. Y al no ser la voluntad perfecta de Dios, entonces no se ajusta a la voluntad revelada de Dios. Estamos hablando entonces de una voluntad que Dios está permitiendo, pero que ese actuar que nosotros estamos desarrollando no se está apegando a la voluntad revelada de Dios, no se está apegando a la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces la voluntad permisiva de Dios la podemos ver como lo siguiente: no es lo que Dios quiere que acontezca, es lo que el hombre quiere que acontezca. No es el camino de Dios, sino que es el camino del hombre. Y entonces tenemos estos dos tipos de voluntades: voluntad perfecta de Dios, voluntad permisiva de Dios. Y en la voluntad perfecta de Dios, vemos que entonces es lo que Dios quiere que acontezca. Y en la voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite que acontezca. Y hay una gran distinción. Podemos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que acontezca en nuestras vidas, siguiendo los mandamientos, las ordenanzas de Dios, o podemos vivir en consecuencias que Dios va a permitir en nuestras vidas, en situaciones que no nos van a causar un gozo pleno, y es todo aquello que Dios permite que acontezca en nuestras vidas, derivado de que no seguimos nosotros la voluntad perfecta de Dios. Ahora, ¿cómo conocer la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo la Biblia
nos va a enseñar o cómo la Biblia nos instruye para que nosotros conozcamos la voluntad perfecta de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De acuerdo entonces a Romanos capítulo 12, versículo 2, tenemos dos requisitos que la palabra de Dios, que el apóstol Pablo está estableciendo para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Número 1, no conformarnos a este siglo. Número 2, transformarnos en la renovación de nuestro entendimiento. Y tenemos entonces estos dos requisitos necesarios para poder, como dice el texto, comprobar, experimentar, conocer cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Entonces, este versículo o estos dos requisitos, no conformarse a este siglo, transformarse en la renovación de nuestro entendimiento, está muy ligado el pensar con el actuar. Está muy ligado lo que pensamos en lo que nosotros hacemos, en los actos que nosotros ejecutamos exteriormente. Proverbios capítulo 23, 7 dice: por lo cual, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y lo que en Proverbios 23, 7 nos está presentando es que nosotros somos sin duda alguno lo que nosotros pensamos, somos lo que pensamos, ¿sí? Entonces, la Biblia está presentando esta estrecha relación, esta correspondencia entre el pensar y el hacer. Efesios capítulo 2, versículo 3 nos refiere que en algún momento nosotros, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ahí está, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Nosotros vivíamos cuando estábamos fuera de Cristo, cuando no habíamos sido redimidos por el Señor. Nosotros hacíamos lo que nuestros pensamientos querían y nuestros pensamientos nos llevaban a un actuar, porque somos lo que pensamos, ¿sí? Nos conformábamos nosotros a este siglo. Entonces, para conocer la voluntad perfecta de Dios es necesario no conformarnos a este siglo y es necesario transformarnos en la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Es decir, no se puede conocer la voluntad perfecta de Dios, y aquí escuchemos esto con mucha atención, no se puede conocer la perfecta voluntad de Dios si nosotros nos conformamos a este siglo, ¿sí? Es decir, nos conformamos a la forma de pensar del mundo, pensamos como el mundo está pensando, y también si nosotros no somos transformados en nuestra mente. Entonces, un creyente que esté conformado a este siglo, a esta forma de pensar, y un creyente que no sea renovado en su mente, en su forma de pensar, transformado a través de la renovación de su entendimiento, es un creyente que sencillamente no podrá conocer la voluntad perfecta de Dios. Ahora, ¿cómo se logra el no conformarse a este siglo? ¿Y cómo se logra el ser transformado en nuestra mente? Porque estamos entendiendo, de acuerdo a este pasaje de Romanos, que el apóstol Pablo es muy categórico y él está estableciendo entonces, si estás conformado a este mundo, si no estás renovado en tu entendimiento, entonces no puedes conocer la voluntad perfecta de Dios, no puedes experimentar la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ¿cómo se logra que nosotros dejemos de conformarnos a este siglo, dejemos de pensar como piensa el mundo, y cómo logramos que nosotros podamos ser transformados en nuestra mente? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Sí? Y la palabra de Dios nos da la respuesta. Hebreos 4, 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí se está presentando la palabra de Dios. Se presenta la palabra de Dios con estas características: una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra cortante, una palabra penetrante. Tiene estas características. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante y es penetrante. Y de hecho es la razón por la que la mayoría de los creyentes prefieren mejor no leer la Biblia, hacerla a un lado, porque es una palabra viva, eficaz, cortante, penetrante, que, como vamos a ver ahorita en los siguientes momentos, tiene mucho que ver con que nos desafía, con que nos va a confrontar en la condición en la que nosotros estamos. Y por eso, pues la mayoría de los creyentes dicen: mejor no me pongo a leer la Biblia, no me pongo a estudiarla, porque me va a confrontar, y si me confronta me va a poner en la necesidad de cambiar, y es precisamente lo que muchos creyentes realmente no quieren cambiar. Ahora, entonces, esta palabra se presenta como palabra viva, como palabra eficaz, palabra cortante, palabra penetrante. Nada hermoso, nada bonito en la relación que tiene el creyente con la palabra de Dios, o con el ministerio, con la obra de la palabra de Dios. Ahora, lo que dice aquí, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, lo que la palabra de Dios realiza es que va a hacer una separación entre el alma y el espíritu. Va a separar lo que es del alma, va a separar lo que es del espíritu, y después dice que estará juzgando, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces estará juzgando, hará esta separación de alma, de espíritu, y estará juzgando los pensamientos, y estará juzgando también las intenciones. Es decir, te va a confrontar de tal forma que va a juzgar el por qué piensas como piensas, por qué piensas en aquello que estás pensando, y también te va a confrontar con aquello, te va a juzgar en aquello de por qué piensas en ello, tanto el pensamiento como las intenciones. Y esta obra entonces de la palabra de Dios en nuestras vidas es una obra poderosa, una obra que se está asemejando con el simbolismo de una espada, algo que va a estar cortando. Entonces esto implica que es algo doloroso en la vida del creyente, pero muy necesario para poder entonces arribar a la perfecta voluntad de Dios. Una vez que la palabra de Dios está separando entonces el alma y el espíritu, una vez que la palabra de Dios está juzgando lo más íntimo de nosotros, nuestros pensamientos, de donde se deriva lo que nosotros pensamos, y de acuerdo a Proverbios, lo que nosotros pensamos es lo que nosotros somos a los ojos de Dios, y juzga las intenciones. Entonces, cuando estamos ante la palabra de Dios, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Lo más recóndito, lo más íntimo, lo más oculto que podemos tener nosotros, que puede estar en nuestra alma o nuestro espíritu, y que precisamente por eso la palabra de Dios primero hace este discernimiento, separa alma y espíritu. Es decir, entonces la palabra de Dios nos va a mostrar todo. No hay nada, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, que nosotros podamos ser librados, que nosotros podamos seguir guardando en secreto algún pensamiento, alguna intención de pensamiento, algún acto, etcétera, etcétera. Dice: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y esta expresión es muy agresiva en su original griego, porque aquí cuando dice todas las cosas están desnudas, y en esta palabra sobre todo abiertas, esta implicación de abiertas hace mención a un cuchillo que es colocado debajo de la barbilla de una persona, que normalmente eran los delincuentes. Era un cuchillo que se les colocaba para que ellos levantaran la vista y que vieran al que lo estaba juzgando. O sea, era una confrontación
situación judicial impresionante. Y esto es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Todas las cosas están desnudas. Cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor nos desnuda de todo lo que hay, de todo lo que hacemos, de por qué lo hicimos, de qué pensábamos cuando, o sea, todo lo está examinando el Señor, está desnudo, está abierto, y la palabra de Dios, al igual así como en este uso de este término abiertas, es como un cuchillo debajo de nuestra barbilla que nos hace ver hacia el Señor, y en nuestra vergüenza, en nuestro pecado y en nuestra maldad decimos, no, no, Señor, no quiero, hay muchas cosas sucias en mi vida, pero dice que la palabra de Dios entonces hace que nuestros ojos miren al Señor, a quien tenemos que dar cuenta. Y esta es una confrontación totalmente fuerte, totalmente agresiva. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el medio para no conformarnos a este mundo y para ser renovados en nuestra mente. Entonces, mucha atención. ¿Qué necesito para no conformarme al mundo, para no pensar como el mundo sigue pensando, no y cambiar mi forma de renovarme en mi mente, mi forma de pensar? ¿Qué puedo hacer para ello? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos este instrumento, este vehículo, esta herramienta que el Señor nos da, que es su palabra poderosa, para que nosotros no nos conformemos a este mundo y seamos renovados en nuestra mente. Y podríamos dar gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios. Y esto implicaría entonces que todo creyente estaría yendo a la palabra de Dios de manera continua, porque la palabra de Dios le está ayudando para no conformarse a este mundo, para renovar su entendimiento, y ello le va a ayudar para arribar a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, entenderíamos que todo creyente aspiraría a ello, que todo creyente estaría realizando eso. Sin embargo, la realidad, la triste realidad es que aunque la palabra de Dios es el medio para no conformarnos a este mundo y ser renovados en nuestra mente, el creyente sencillamente no lee y estudia la Biblia. O el creyente no sabe leer y estudiar la Biblia. Lo que implica que aunque el creyente cuente con una palabra de Dios, con la palabra de Dios a través de un libro, y goce esta libertad en un país donde se le permite poder tener acceso a la palabra de Dios, pues realmente no sirve de mucho, porque lo único que tienes es un libro que se llama Biblia, que viene a ser un libro de cualquier tema que tú quieras, si sencillamente no se está yendo a la palabra de Dios, no se está estudiando, no se está tomando lo que Dios está diciendo, no estamos siendo confrontados como Hebreos lo está presentando. Entonces, el creyente no lee y estudia la Biblia. El creyente no sabe leer y estudiar la Biblia, y esto le va a llevar a una situación entonces de que se sigue conformando a este siglo, sigue pensando como este mundo, su entendimiento no es renovado, por lo tanto, ese creyente no puede comprobar, no puede experimentar la perfecta voluntad de Dios. Y entonces cuando ese creyente diga yo hago la voluntad perfecta de Dios, mentira. No puedes hacer la voluntad perfecta de Dios si ni siquiera vas al libro de Dios, si ni siquiera el libro de Dios te está confrontando en todo tu pecado, en toda tu perversidad, y te está llevando al arrepentimiento, te está llevando al cambio continuo, te está llevando a no conformarte a este mundo, a no renovar tu mente. Es una mentira. No estás en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, esta voluntad perfecta de Dios, aquella voluntad que está de acuerdo a su palabra, aquella voluntad que es voluntad revelada de Dios, como veíamos en la clase anterior, aquella voluntad que es lo que Dios quiere que acontezca en tu vida, que es el camino de Dios para tu vida. Si nosotros no estamos yendo a la palabra de Dios, no podemos caminar en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios será solamente algo que tú vas a escuchar, pero no algo que tú puedes estar experimentando, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puede caminar en la voluntad perfecta de Dios? Porque Él está conformado a este mundo. Él se empeña en seguir pensando como piensa el mundo. El mundo actúa de esta forma, yo actúo de esta forma. El mundo reacciona de esta forma, yo reacciono de esta forma.
no está renovado en su mente y actúa como piensa y es lo que piensa. No conoce la voluntad revelada de Dios porque no va a la palabra de Dios y entonces es un creyente que en su vida quiere que acontezca exactamente lo que él quiere que acontezca y no lo que Dios quiere. Pero como el creyente es muy listo, dice, bueno, sé que no es la voluntad de Dios, pero estoy haciendo esto para que sea la voluntad de Dios. Nuevamente pongo este ejemplo, que hemos puesto este ejemplo, que a lo mejor algunos jóvenes si llegan a escuchar esta clase ya sus oídos les van a lastimar, pero este ejemplo que es muy común, no te puedes casar, no puedes estar en una unión con alguien que no es creyente. No, pero es que yo sí puedo porque le estoy evangelizando. Ahí está. No conocen la voluntad revelada de Dios y quieren que acontezca exactamente lo que ellos quieren que acontezca, pero le ponen este maquillaje de cristiano. Es que le estoy evangelizando. Entonces, al evangelizarle, al compartirle, ahora sí es voluntad perfecta de Dios. No, no, no es así. Es totalmente mentira. Y es entonces un creyente que busca su camino y no el camino de Dios. Entonces, es muy importante, es muy necesario que nosotros acudamos a la palabra de Dios para poder conocer la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios entonces es este atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación, ¿sí? Ya hemos visto entonces voluntad de Dios perfecta es lo que Dios quiere que acontezca, aquello que está revelado en su palabra, y la voluntad permisiva es aquello que Dios va a permitir que suceda en tu vida, pero que no era la perfecta voluntad de Dios para tu vida, ¿sí? Es decir, en su misericordia Dios permite que sucedan algunas cosas y llevaremos las consecuencias de nuestros actos, pero esa no era la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar en la siguiente clase con este tema de la voluntad de Dios. Vamos a a continuar con algunos aspectos en cuanto a la voluntad. Muy bien, vamos a terminar esta clase.